¿Te parece que la poesía deja algo en el otro? ¿Qué puedes...? No quiero usar la palabra utilidad, que es una estupidez. Justamente la mayor belleza del arte es su gratuidad. ¿Qué fin llena? ¿Qué finalidad? Claro, aunque sea sin buscarla, ¿no? Sí. Para mí, comparte todo lo que es propio de la belleza cósmica. Y la belleza, dicen los teólogos, ¿no?, es la sombra de la verdad. La verdad está tan más allá de la mente humana, me refiero al absoluto, ¿no?, que no podemos ni sospechar qué es. Pero la verdad se proyecta como sombra, y la sombra que proyecta la belleza sobre el cosmos es la belleza. Bueno, muchas gracias. La palabra que escuchaban ustedes, por si no lo sospechan, es la sabia, serena reflexión de uno de los más luminosos, delicados, casi hasta lo tenue, poetas argentinos, el gran y querido y recordado, y en mi caso personalmente admirado, Hugo Paeletti. Tuve el placer de terminar una larga y hermosa, conmovedora conversación con Hugo, que de alguna manera rubricó una larga amistad de varias décadas, en la que por supuesto yo fui el más beneficiado, en una charla que mantuve con él para una revista que yo dirigía en la Biblioteca Nacional antes de que el macrismo nos expulsara violentamente como a tantos otros y otras, en su departamento de la Avenida Independencia, muy pocos meses antes de que él falleciera. Hugo fue un poeta iluminado por la sensibilidad para percibir, como bien dice en esta reflexión final que quise compartir con ustedes, la sombra de la verdad en sus versos, en sus indagaciones a través de sus meditaciones, su profunda relación con el budismo zen y con otras disciplinas, también con el cristianismo, despojando estas religiones, estas cosmovisiones de todo misticismo chabacano o sensiblero o autoayúdico, si cabe el neologismo, para ir al corazón de una honestidad, de una sinceridad consigo mismo, que es el objetivo de las verdaderas escuelas de pensamiento. Escuela de pensamiento que en el caso de Hugo desde muy temprano se convirtió en una capacidad notable para hacer poesía, también para hacer hermosísimas obras de arte visual, móviles, objetos, dibujos, pinturas, que también tuve el placer de conocer e incluso en algún caso de comentar públicamente. Hugo fue siempre de una gran generosidad con todos aquellos que nos acercamos a él, enamorados de su poesía primero y después de su persona, que irradiaba siempre una placidez, una serenidad y un afecto por todo lo que lo rodeaba, incluidos los que nos acercábamos, bastante poco frecuentes. Después de un primer libro, Apuntamientos en el Ashram, que él publicó a fines de los años 50, y que tuvo una muy buena repercusión, sobre todo en los círculos literarios y artísticos de Santa Fe y de Rosario, Hugo se llamó a silencio por más de 20 años y fue ese gran, excéntrico, controvertido, pero genial editor y escritor que fue Edgardo Russo quien lo rescató de ese silencio con una publicación que en su momento a muchos nos impresionó de manera decisiva, que fue la recopilación de toda la poesía que él había escrito y lógicamente seleccionado para una edición final entre los años 1960 y 1980. A partir de ese libro, de tapa blanca, tipográfica, tan austera como su propia poesía y su propia persona, la poesía de Hugo empezó a circular cada vez con más entusiasmo y eso coincidió también con que Hugo se había trasladado junto con su pareja de entonces, Dante, Pierpaoli, a Buenos Aires, y entonces era mucho más fácil frecuentarlo.
Lo primero que hizo cuando yo me acerqué fue preguntarme qué hacía. Al decirle que yo escribía poesía y que acababa de publicar mi primer libro, Caracol, me lo pidió enfáticamente. Tuve que volver a los pocos días a su departamento, en ese caso en el barrio norte. Luego se mudó a San Telmo, para acercarle mi libro, y como al mes y medio me llegó una carta por correo de varias páginas escrita a máquina, que no era una carta dirigida a mí, sino un comentario sobre el libro hablando de mí en tercera persona y del libro con una dedicación digna de mejor causa, como si fuera, digamos, una reseña a publicar en algún medio. Recuerdo siempre una frase que me impresionó y me llena hasta hoy de orgullo, que había en el comienzo de ese texto de Hugo, y que decía: en el centro del libro Caracol de Guillermo Saavedra hay una gota de sangre. Esta generosidad que le atribuía a mi poesía primeriza, bien le cabe, y con mucha mayor justicia, a la obra del propio Hugo. En esa búsqueda de la sombra de la verdad, que es la belleza, siempre hubo una gota de sangre circulando por los sinuosos versos de Hugo. Versos que siempre se distribuyen formando como una suerte de escalera o de sinuosidad, como tratando de mimar lo que el pensamiento puede hacer en la mente del propio creador. Poemas que, por otro lado, siempre empiezan en el título. El título es siempre además el primer verso del poema, algo que, como bien dijo el también queridísimo amigo y recordado Charlie Feiling, hace que uno esté ya en el poema creyendo que todavía está en su antesala, en el título. Los poemas empiezan así desde la titulación misma, generando en uno una suerte de corriente eléctrica siempre reveladora y siempre serena. Hugo es un poeta clásico, corrido de su clasicismo por sus propias percepciones y por sus propias búsquedas espirituales, como decía al principio, y en su verso siempre está latiendo la métrica fija, el endecasílabo partido en general en un heptasílabo y un tetrasílabo, lo que le permite generar esas suertes de pliegues de codo que arman sus hermosos versos, que están siempre visitados además por rimas internas, a veces muy evidentes, a veces apenas insinuadas de manera asonante. Y siempre hay en la poesía de Hugo, en todos sus poemas, todos imprescindibles, todos inmejorables, una serena aceptación del papel minúsculo y al mismo tiempo central que le cabe a las humanas criaturas en el mundo. Quiero evocarlo hoy aquí con uno de sus tantos hermosísimos poemas, incluidos en una segunda recopilación que hace Hugo después de poemas 1960-1980, y que es publicada originalmente por el querido Reinaldo Jiménez en su propio sello de entonces, que se llamó Parlamentos del Viento, y luego recopilada en un rescate de la obra reunida que hace la querida Mirta Rosenberg, y luego también retomada en la edición posterior y hasta ahora definitiva de Adriana Hidalgo. El poema se llama a la fuente, el corazón, pero al mismo tiempo es, como decía, el comienzo del poema, así que vuelvo a repetir el título para empezar a leerlo. A la fuente, el corazón palpita hacia su fuente. Su cuidado es cada cosa puesta de costado, o al revés, todo aflora cuando el agua concéntrica perfora la coraza, se delata el mapa del dolor. Está en el loto y en la rosa. No hay rosa sin espina, no hay vidrio sin su punta de diamante. A la fuente va la garza. En su celo se le mojan las alas. ¿Importa? Todo es vuelo. Buen apetito.